Capítulo tercero. San Ignacio de Loyola. Autobiografía. Y él demandaba en Manresa limosna cada día. No comía carne ni bebía vino, aunque se lo diesen. Los domingos no ayunaba, y así le daban un poco de vino, lo bebía. Y porque había sido muy curioso de curar el cabello, en aquel tiempo se acostumbraba, y él lo tenía bueno. Se determinó dejarlo andar así, según su naturaleza, sin peinarlo ni cortarlo, ni cubrirlo con alguna cosa de noche ni de día. Y por la misma causa dejaba crecer las uñas de los pies y de las manos, porque también en esto había sido curioso. Estando en este hospital le acaeció muchas veces en día claro ver una cosa en el aire junto de sí, la cual le daba mucha consolación, porque era muy hermosa en grande manera. No divisaba bien la especie de qué cosa era, mas en alguna manera le parecía que tenía forma de serpiente, y tenía muchas cosas que resplandecían como ojos, aunque no lo eran. Él se deleitaba mucho y consolaba en ver esta cosa, y cuanto más veces la veía, tanto más crecía en la consolación. Y cuando aquella cosa le desaparecía, le desplacía de ello. Hasta ese momento había sido perseverando casi en un mismo estado interior, con una igualdad grande de alegría, sin tener ningún conocimiento de cosas interiores espirituales. Aquestos días que dudaba aquella visión, o algún poco antes de comenzarse, porque ello le duró muchos días, le vio un pensamiento recio que le molestó, representándole la dificultad de su vida, como si le dijeran dentro del ánima: ¿y cómo podrás tú sufrir esta vida 70 años que has de vivir? Mas a esto le respondió también interiormente con grande fuerza, sintiendo que era del enemigo: Oh miserable, ¿puedesme tú prometer una hora de vida? Y así venció la tentación y quedó quieto. Y esta fue la primera tentación que le vino después de lo arriba dicho. Y fue esto entrando en una iglesia en la cual oía cada día la misa mayor y las vísperas y completas, todo cantado, sintiendo en ello grande consolación, y ordinariamente leía la misa la pasión, procediendo siempre en su igualdad. Mas luego, después de la susodicha tentación, empezó a tener grandes variedades en su alma, hallándose unas veces tan desabrido que ni hallaba gusto en el rezar, ni en el oír la misa, ni en otra oración ninguna que hiciese, y otras veces viéndole tanto al contrario de esto, y tan súbitamente que le parecía habérsele quitado la tristeza y la desolación, como quien quita una capa a los hombros a uno. Y aquí se empezó a espantar de estas variedades, que nunca antes había probado, y a decir consigo: ¿qué nueva vida es esta que ahora comenzamos? En este tiempo conversaba todavía algunas veces con personas espirituales, las cuales le tenían crédito, y deseaba conversarles, porque aunque no tenía conocimiento de cosas espirituales, todavía en su hablar mostraba mucho hervor y mucha voluntad de ir adelante en el servicio de Dios. Había en Manresa, en aquel tiempo, una mujer de estos días, y muy antigua también en ser sierva de Dios, y conocida por tal en muchas partes de España, tanto que el rey católico le había llamado una vez para comunicarle algunas cosas. Esta mujer, tratando un día con el nuevo soldado de Cristo, le dijo: Oh, plega a mi Señor Jesucristo que os quiera aparecer un día. Mas él, espantándose de esto, tomando la cosa así halagrosa,
¿cómo me ha a mí de aparecer Jesucristo? Perseveraba siempre en sus sólitas confesiones y comuniones cada domingo. Mas en esto vino a tener muchos trabajos de escrúpulos, porque aunque la confesión general que había hecho en Monserrate había sido tan con asaz diligencia, y toda por escrito, como está dicho, todavía le parecía a las veces que algunas cosas no había confesado, y esto le daba mucha aflicción, porque aunque confesaba aquello, no quedaba satisfecho. Y así empezó a buscar algunos hombres espirituales que le remediasen de estos escrúpulos, mas ninguna cosa le ayudaba. Y al fin un doctor del aseo, hombre muy espiritual, que allí predicaba, le dijo un día en la confesión que escribiese todo lo que se podía acordar. Hízolo así, y después de confesado todavía tornaba a los escrúpulos, adelgazándose cada vez las cosas, de modo que se hallaba muy atribulado. Y aunque casi conocía que aquellos escrúpulos le hacían mucho daño, que sería bueno quitarse de ellos, mas no lo podía acabar consigo. Pensaba algunas veces que le sería remedio mandarle a un confesor en nombre de Jesucristo que no confesase ninguna de estas cosas pasadas, y así deseaba que el confesor se lo mandase, mas no tenía osadía para decírselo al confesor. Mas sin que él se lo dijese, el confesor vino a mandarle que no confesase ninguna cosa de las pasadas, si no fuese alguna cosa tan clara. Mas como él tenía todas aquellas cosas por muy claras, no aprovechaba nada este mandamiento, y así siempre quedaba con trabajo. A este tiempo estaba el dicho en una camarilla que le habían dado los dominicanos en su monasterio, y perseveraba en sus 7 horas de oración de rodillas, levantándose a medianoche continuamente, y en todos los ejercicios ya dichos. Mas en todos aquellos no estaba ningún remedio para sus escrúpulos, siendo pasados muchos meses que le atormentaban, y una vez, de muy atribulado de ellos, se puso en oración, con el fervor de la cual comenzó a dar gritos a Dios vocalmente, diciendo: Socórreme, Señor, que no hallo ningún remedio en los hombres, en ninguna criatura, que si yo pensase de poderlo hallar, ningún trabajo me sería grande. Muéstrame tú, Señor, donde lo halle, que aunque sea menester ir en pos de un perrillo para que me dé el remedio, yo lo haré. Estando en estos pensamientos, le venían muchas veces tentaciones, con gran ímpetu para echarse de un agujero grande que aquella su cámara tenía, y estaba junto del lugar donde hacía oración. Mas conociendo que era pecado matarse, tornaba a gritar: Señor, no haré cosa que te ofenda, replicando estas palabras, así como las primeras, muchas veces. Así le vino al pensamiento la historia de un santo, el cual, para alcanzar de Dios una cosa que mucho deseaba, estuvo sin comer muchos días hasta que le alcanzó. Y estando pensando en esto un buen rato, al fin se determinó de hacerlo, diciendo consigo mismo que ni comería ni bebería hasta que Dios le proveyase, o que se viese ya del todo cercana a la muerte, porque si le acaeciese verse in extremis, de modo que si no comiese, se hubiese de morir luego. Entonces determinaba de pedir pan y comer. Facimero lo puedo él, en aquel extremo, pedir ni comer. Esto acaeció un domingo después de haberse comulgado, y toda la semana perseveró sin meter en la boca ninguna cosa, no dejando de hacer los sólitos ejercicios,
Etiam de ir a los oficios divinos y de hacer su oración de rodillas, etiam a medianoche, etc. Mas vino el otro domingo, que era menester ir a confesarse, como a su confesor solía decir, lo que hacía muy menudamente. Le dijo también cómo en aquella semana no había comido nada. El confesor le mandó a que rompiese aquella abstinencia, y aunque él se hallaba con fuerzas todavía, obedeció al confesor, y se halló aquel día y el otro libre de escrúpulos. Mas el tercero día, que era el martes, estando en oración, se comenzó a acordar de los pecados, y así como una cosa que se iba enhilando, iba pensando de pecado en pecado del tiempo pasado, pareciéndole que era obligado a estar otra vez a confesarlos. Mas en la fin de estos pensamientos le vinieron unos desgustos de la vida que hacía, con algunos ímpetu de dejalla, y esto quiso el Señor, que despertó como de sueño. Y como ya tenía alguna experiencia de la diversidad de espíritus con las liciones que Dios le había dado, empezó a mirar por los medios con que aquel espíritu era venido, y así se determinó con grande claridad de no confesar más nunca cosas de las pasadas, y así de aquel día adelante quedó libre de aquellos escrúpulos, teniendo por cierto que nuestro Señor le había querido librar por su misericordia. Ultra de sus 7 horas de oración, se ocupaba en ayudar a algunas almas que allí le venían a buscar en cosas espirituales, y todo lo demás del día que le vacaba. Daba a pensar en cosas de Dios, de lo que había aquel día meditado o leído. Mas cuando se iba a acostar, muchas veces le venían grandes noticias, grandes consolaciones espirituales, de modo que le hacían perder mucho tiempo que él tenía destinado para dormir, que no era mucho. Y mirando él algunas veces por esto, vino a pensar consigo que tenía tanto tiempo determinado para tratar con Dios, y después todo el resto del día. Por aquí empezó a dudar, venía de buen espíritu aquellas noticias, o si vino a concluir consigo que era mejor dejarlas y dormir en tiempo destinado, y así lo hizo. Y perseverando en la abstinencia de no comer carne, y estando firme en ella, que por ningún modo pensaba mudarse. Un día, a la mañana, cuando fue levantado, se le representó delante carne para comer, como que la viese con ojos corporales, sin haber precedido ningún deseo de ella. Y le vino también juntamente un gran ascenso en la voluntad para que de allí adelante la comiese. Y aunque se acordaba de su propósito de antes, no podía dudar de ello, sino determinarse que debía comer carne. Y contándolo después a su confesor, el confesor le decía que mirase por ventura si aquello era tentación. Mas él, examinándolo bien, nunca pudo dudar de ello. En este tiempo le trataba a Dios de la misma manera que trataba un maestro de escuela a un niño, enseñándole. Y ahora esto fuese por su rudeza y grueso ingenio, o por quien no tenía quien le enseñase, o por la firme voluntad que el mismo Dios le había dado para servirle. Claramente él juzgaba, y siempre ha juzgado, que Dios le trataba de esta manera. Antes, si dudase de esto, pensaría ofender a su divina majestad. Y algo de esto se puede ver por los 5 puntos siguientes. Primero, tenía mucha devoción a la Santísima Trinidad, y hacía cada día oración a las 3 personas distintamente, y haciendo también a la Santísima Trinidad. Le venía un pensamiento,
de cómo hacía 4 oraciones a la Trinidad. Mas este pensamiento le daba poco o ningún trabajo, como cosa de poca importancia. Y estando un día rezando en las gradas del mismo monasterio las horas de Nuestra Señora, se le empezó a elevar el entendimiento como que veía la Santísima Trinidad en figura de 3 teclas, y esto con tantas lágrimas y tantos sollozos que no se podía valer. Y yendo aquella mañana en una procesión, de allí salía, nunca pudo retener las lágrimas hasta el comer, ni después de comer dejar de hablar sino de la Santísima Trinidad. Y esto con muchas comparaciones y muy diversas, y con mucho gozo y consolación. De modo que toda su vida que le quedaba estaba esta impresión de sentir grande devoción haciendo oración a la Santísima Trinidad. Segundo, una vez se le presentó en el entendimiento con grande alegría espiritual el modo con que Dios había criado el mundo, que le parecía ver una cosa blanca, de la cual salían algunos rayos, y que de ella hacía Dios lumbre. Mas estas cosas ni las sabía explicar, ni se acordaba del todo bien de aquellas noticias espirituales que en aquellos tiempos le imprimía Dios en el alma. Tercero, en la misma Manresa, a donde estuvo casi un año, después que empezó a ser consolado de Dios y vio el fruto que hacía en almas tratándolas, dejó aquellos extremos que antes tenía. Ya se cortaba las uñas y cabellos. Así que estando en aquel pueblo, en la iglesia del dicho monasterio, oyendo misa un día, y alzándose el Corpus Domini, vio con los ojos interiores como unos rayos blancos que venían de arriba. Y aunque esto después de tanto tiempo no lo podía bien explicar, todavía él vio con el entendimiento claramente, fue ver cómo estaba en aquel santísimo sacramento Jesucristo nuestro Señor. Cuarto, muchas veces y por mucho tiempo, estando en oración, veía con los ojos interiores la humanidad de Cristo y la figura, que le parecía era como un cuerpo blanco, no muy grande ni muy pequeño, mas no veía ninguna distinción de miembros. Esto vio en Manresa muchas veces, si dijese 20 o 40, no se atrevía a juzgar que era mentira. Otra vez lo ha visto estando en Jerusalén, y otra vez caminando junto a Padua. A Nuestra Señora también ha visto en símil forma, sin distinguir las partes. Estas cosas que ha visto le confirmaron entonces y le dieron toda tanta confirmación siempre de la fe, que muchas veces ha pensado consigo. Si no hubiese escritura que nos enseñase estas cosas de la fe, él se determinaría a morir por ellas, solamente por lo que ha visto. Quinto, una vez iba por su devoción a la iglesia, que estaba a poco más de 1 milla de Manresa, que creo yo que se llama San Pablo, y el camino va junto al río. Y yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo. Y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. Y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como cosas de la fe y de letras. Y esto con ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar las particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento, de manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, coligiendo todas cuantas ayudas ha tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayude todas en una, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella sola vez.
y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado, que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes. Y después de esto duró un buen rato. Se fue a hincar de rodillas a una cruz que estaba allí cerca, a dar gracias a Dios. Allí le pareció aquella visión que muchas veces le aparecía y nunca la había conocido. Es a saber aquella cosa que arriba se dijo, que le parecía muy hermosa con muchos ojos. Más bien vio, estando delante de la cruz, que no tenía aquella cosa tan hermosa color como solía, y tuvo un muy claro conocimiento, con grande ascenso a la voluntad, que aquel era el demonio, y así después muchas veces, por mucho tiempo, le solía aparecer, y él, a modo de menosprecio, lo desechaba con un bordón que solía traer en la mano. Estando enfermo una vez en Manresa, llegó una fiebre muy recia a punto de muerte, que claramente juzgaba que el ánima se le había salir luego. Y en esto le veía un pensamiento que le decía que era justo, con el cual tomaba tanto trabajo, que no hacía sino repugnarle y poner sus pecados delante. Y con este pensamiento tenía más trabajo con la misma fiebre, mas no podía vencer en tal pensamiento por mucho que trabajase por vencerle. Mas aliviado un poco de la fiebre, ya no estaba en aquel extremo de expirar, y empezó a dar grandes gritos a unas señoras, que eran allí venidas por visitarle, que por amor de Dios, cuando otra vez le viesen a punto de muerte, que les gritase a grandes voces diciéndole pecador, a que se acordase de las ofensas que había hecho Dios. Otra vez, veniendo de Valencia para Italia, por mar con mucha tempestad, se le quebró el timón de la nave, y la cosa vino a términos que, a su juicio y de muchos que venían en la nave, naturalmente no se podía huir de la muerte. En este tiempo, examinándose bien y preparándose para morir, no podía tener temor de sus pecados, ni de ser condenado, mas tenía grande confusión y dolor, por juzgar que no había empleado bien los dones y gracias que Dios nuestro Señor le había comunicado. Otra vez, el año de 50, estuvo muy malo de una muy recia enfermedad a juicio suyo, y aun de muchos, se tenía por la última. En este tiempo, pensando en la muerte, tenía tanta alegría y tanta consolación espiritual en haber de morir, que se derretía todo en lágrimas, y esto vino a ser tan continuo que muchas veces dejaba de pensar en la muerte por no tener tanto de aquella consolación. Viniendo el invierno se enfermó de una enfermedad muy recia, y para curarle le ha puesto la ciudad de una casa del padre de una ferrera, que después ha sido criado en Baltasar de Faria, y allí era curado con mucha diligencia, y por la devoción que ya tenía con él muchas señoras principales le venían a velar de noche. Y rehaciéndose de esta enfermedad, quedó todavía muy debilitado y con frecuente dolor de estómago. Y así, por estas causas, como por ser el invierno muy frío, le hicieron que se vistiese y calzase y cubriese la cabeza. Y así le hicieron tomar 2 ropillas pardillas de paño muy grueso, y un boquete de lo mismo, como media gorra. Y a este tiempo habían muchos días que él era muy ávido de platicar de cosas espirituales y de hallar personas que fuesen capaces de ellas. Íbase allegando el tiempo que él tenía pensado para partirse para Jerusalén. Y así, al principio del año de 23, se partió para Barcelona.
a embarcarse, y aunque se le ofrecían algunas compañías, no quiso ir sino solo, que toda su cosa era tener a Dios por refugio. Y así un día, a unos que mucho le instaban, porque no sabía lengua italiana ni latina, para que tomase como compañía, diciendo cuánto le ayudaría y loándosela mucho. Él dijo que aunque fuese hijo o hermano del duque de Cardona, no iría en su compañía, porque él deseaba tener 3 virtudes: caridad, fe y esperanza. Y llevando un compañero, cuando tuviese hambre esperaría ayuda de él, y cuando cayese que le ayudaba a levantar. Y así también se confiara de él, y le tenía afición por estos respectos, y que esta confianza y afición y esperanza la quería tener en solo Dios. Y esto que decía de esta manera lo sentía así en su corazón. Y con estos pensamientos él tenía de estos de embarcarse, no solamente solo, mas sin ninguna provisión. Y empezando a negociar la embarcación, alcanzó del maestro de la nave que le llevase de balde, pues que no tenía dineros, mas con tal condición que había de meter en la nave algún bizcocho para mantenerse, y que de otra manera de ningún modo del mundo le recibiría. El cual bizcocho, queriendo negociar, le vieron grandes escrúpulos. Esta es la esperanza y la fe que teníais en Dios, y que no te faltaría, etc. Y esto con tanta eficacia que le daban gran trabajo. Y al fin, no sabiendo qué hacerse, porque de entrambas partes venían razones probables, se determinó poner en manos de su confesor, y así le declaró cuánto deseaba seguir la perfección, y lo que más fuese gloria de Dios, y las causas que le hacían dudar si debría llevar mantenimiento. El confesor le resolvió que pidiese lo necesario y que le llevase consigo, y pidiéndole a una señora, ella le demandó para dónde se quería embarcar. Él estuvo dudando un poco si se lo daría, y al fin no se atrevió a decirle más, sino que venía a Italia y a Roma. Y ella, como espantada, dijo: ¿A Roma queréis ir? Pues los que van allá no se vienen, queriendo decir que se aprovechaban en Roma poco de cosas de espíritu. Y la cual, por la que él no osó decir que iba a Jerusalén, fue por temor de la vanagloria, el cual temor tanto le afligía que nunca osaba decir de qué tierra ni de qué casa era. Al fin, habido el bizcocho, se embarcó, mas hallándose en la playa con 5 o 6 blancas de las que habían dado pidiendo por las puertas, porque de esta manera solía vivir, las dejó en un banco que halló allí junto a la playa, y se embarcó, habiendo estado en Barcelona poco más de 20 días, estando todavía aún en Barcelona, antes de embarcarse, según su costumbre, buscaba todas las personas espirituales, aunque estuviesen en ermitas lejos de la ciudad, para tratar con ellas. Mas ni en Barcelona ni en Manresa, por todo el tiempo que allí estuvo, pudo hallar personas que tanto le ayudasen como él deseaba. Solamente en Manresa aquella mujer, de que arriba está dicho, que le dijera que rogaba a Dios que le apareciese Jesucristo. Esta sola le parecía que entraba más en las cosas espirituales. Y así, después del partido de Barcelona, perdió totalmente esta ansia de buscar personas espirituales.